Rusia no está aprendiendo la lección. Una vez más, Putin ha ordenado a sus tropas entrar en Sloviansk. Ese asentamiento es un infierno. Una zona de muerte. Es donde los soldados rusos van a morir, mientras su líder les ordena lanzarse de frente contra un pueblo que nunca duerme. Y volvió a suceder. Ucrania tendió la trampa. Rusia pensó que había roto la línea del frente de Sloviansk, solo para que esa trampa se cerrara de golpe. Ucrania destrozó a cada soldado ruso al que ordenaron lanzarse directo al infierno. El desastre ruso en Sloviansk inició con otro intento de avance. Del 1 al 2 de agosto, Rusia lanzó una serie de operaciones ofensivas en dirección a Sloviansk, apoyándose en gran medida en los avances que había logrado previamente para formar una especie de saliente en dirección a Sloviansk. El asalto no parece haber sido contra la ciudad en sí. Los mapas de combate indican que esta ofensiva ocurrió probablemente a 15 kilómetros de Sloviansk. Sin embargo, esa distancia importa. Significa que Rusia ha puesto a Sloviansk al alcance de su artillería, y también significa que Rusia puede usar sus drones FPV para atacar la ciudad e intentar crear su propia zona de muerte justo fuera de los límites del asentamiento. Así que la estrategia rusa era simple: aprovechar el saliente que ya había creado e intentar avanzar bajo la cobertura de sus propios drones FPV. Ese saliente, término usado para describir cualquier posición militar que se proyecta en territorio enemigo, fue la clave para el asalto ruso. Establecido en la región de Kalaniki, se adentra en la zona gris alrededor de Sloviansk, en la que tanto las unidades de infiltración rusas como las unidades ucranianas han establecido posiciones. Nadie ocupa realmente las zonas grises. Estas zonas, que se extienden varios kilómetros, concentran la mayoría de los combates, aunque no son los que uno imagina. No hay grandes avances en la línea del frente, ni asaltos mecanizados a gran escala. Normalmente, las unidades rusas se infiltran y las ucranianas hacen misiones de búsqueda y destrucción. Hay drones en todos lados. En una de estas zonas grises, Rusia había creado el saliente hacia Sloviansk. Por un lado, este saliente beneficiaba a Rusia. Era una ruptura en el frente que Rusia podía aprovechar. Al extenderse a lo largo de una carretera, les permitía avanzar arriba y abajo por una franja boscosa de terreno fuera de Sloviansk, ofreciendo buena cobertura. Eso facilita la logística, permitiendo a Rusia acercar soldados y suministros al frente antes de entrar en zonas grises para atacar Sloviansk. Desde el saliente, los infiltrados rusos se dispersan en la zona gris e intentan crear cabezas de puente para que avancen más tropas, ampliando el saliente para abrir un agujero mayor en el frente. Eso es lo que Rusia intentaba cerca de Sloviansk. Solo que, por otro lado, había otro aspecto en juego. El saliente era clave, pero solo daba a Rusia control de un área de 2 kilómetros de ancho, por donde debían pasar todos los soldados y suministros. Esa zona estaba al alcance de drones y artillería de Ucrania. Además, el saliente trae otros problemas. Las fuerzas rusas rompieron el frente, pero eso también significa que las fuerzas rusas que avanzan por el saliente están rodeadas por 3 lados. Todo lo que Ucrania tiene que hacer para rastrear los movimientos de Rusia a través de este saliente es desplegar algunas de sus legiones de drones de reconocimiento. La cobertura ayudaría a los soldados de Putin, pero no por mucho. Los ojos en el cielo siempre estaban observando, y registraron que Rusia intentaba preparar un asalto a Sloviansk a través de este saliente. Ucrania siguió observando, esperó la oportunidad perfecta. Entonces, Ucrania atacó. El Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, proporciona los detalles que tenemos. Ucrania lanzó un brutal contraataque en la zona de Sloviansk, dirigido al saliente y a las fuerzas rusas que avanzaban desde esa zona. Ese contraataque tuvo lugar cerca de Ryol-Alexandrovka y ha sido confirmado por blogueros militares rusos, informa el ISW. La ofensiva de Sloviansk que preparaban las tropas rusas fue completamente destruida. Tras el contraataque ucraniano, Rusia fue expulsada de la zona gris sin avances y probablemente perdió algunas unidades de infiltración. El esfuerzo en el saliente fue frenado y Rusia quedó devastada. Ese esfuerzo en el saliente fue en realidad uno de los ejemplos más impresionantes de un avance ruso que hemos visto en los últimos años. Impresionante es relativo aquí. Aún así, las fuerzas rusas lograron avanzar unos 6 kilómetros hacia Sloviansk en aproximadamente 2 semanas, lo cual es un ritmo de avance que supera por mucho cualquier otra cosa que haya estado ocurriendo en las líneas del frente en los últimos meses. No es gran cosa. Ninguno de los avances actuales de Rusia lo es, pero bastó para generar potencial de asalto, que Rusia intentó aprovechar. Ucrania frenó a los soldados de Putin y los atrajo a una trampa que ellos mismos crearon antes de atacar el saliente. Rusia una vez más no aprendió la lección de Sloviansk. Este asentamiento, junto con todo lo que lo rodea, es un verdadero infierno para las fuerzas de Rusia. Aún así, intentan avanzar,
Putin lo exige. Ni los intentos desesperados de Rusia con bombas planeadoras han cambiado la situación en Sloviansk, como esperaba el Kremlin. Sloviansk ha sido un objetivo desde hace tiempo. Desde el 30 de marzo, New Voice of Ukraine informaba que la ofensiva rusa de primavera, que se suponía prepararía el terreno para el colapso de Donetsk más adelante, en 2026 se estancó cerca de Sloviansk. Rusia ha estado intentando avanzar desde el este, solo para encontrarse con el muro infranqueable de una vasta zona letal ucraniana, llena de trincheras, alambre de púas y un suministro aparentemente interminable de drones. La situación dejó a Rusia solo una opción para atacar el área urbana de Sloviansk-Kramatorsk. Lo que se suponía que sería un asalto desde todos los frentes en esa región, se había convertido en que Rusia simplemente arrojara carne de cañón de su tercer ejército de armas, combinadas a las zonas de muerte. No hubo ninguna acción de apoyo desde los flancos. Todavía no la hay, como vemos en el saliente rodeado completamente por Ucrania. Los analistas en ese momento dijeron que la decisión de Rusia de intentar avanzar sin esta acción de apoyo en los flancos llevaría a pérdidas extremadamente altas a cambio de ganancias mínimas. Esos analistas tenían toda la razón. Para el 1 de julio, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, ya tenía datos suficientes para destacar lo lamentable del avance de Rusia con esta estrategia. El medio señaló que el periodo entre diciembre de 2025 y junio de 2026 ha visto a las fuerzas rusas avanzar solo 15 kilómetros en la dirección de Sloviansk, logrando una tasa de avance diaria de aproximadamente 90 metros por día. Usain Bolt recorrería esa distancia en 10 o 15 segundos corriendo, pero Rusia tardó todo un día en avanzar esa cantidad durante más de 6 meses consecutivos. E incluso así, las fuerzas de Rusia seguían estando a unos 20 kilómetros al este de Sloviansk. Con ese ritmo de avance, a Rusia le tomaría otros 222 días solo para llegar a las afueras de la ciudad. En otras palabras, no será hasta principios de 2027 que Rusia estará en posición de intentar un verdadero asalto. Cada vez que ocurre algo como lo que acaba de pasar a principios de agosto, las fuerzas rusas retroceden. El analista militar Clement Molan describió la situación fuera de Sloviansk y gran parte del frente en X el 31 de julio, diciendo que los campos del este de Ucrania parecen un tablero de ajedrez. Las trincheras están por todas partes, junto con otras fortificaciones, y han dividido el área fuera de Sloviansk en casillas separadas, que Ucrania convirtió en zonas de muerte llenas de drones. Tan solo en 2026 Ucrania ha cavado más de 3.800 kilómetros de estas trincheras, y probablemente esté cavando más. Cada trinchera evita que Rusia avance con tanques y vehículos blindados. Los soldados deben infiltrarse a pie, deben recorrer estas trincheras para llegar a donde se les ordenó ir. Ucrania ha creado un tablero de ajedrez defensivo, donde cada casilla tiene drones que atacan a cualquier soldado ruso que detectan. Suponemos que también habrá otras defensas, como artillería que ataca una vez que las trincheras han encauzado a los soldados rusos hasta una posición determinada, junto con escuadrones de búsqueda y destrucción que están constantemente al acecho. Esta es la situación que Ucrania ha creado en las afueras de Sloviansk. Trampa tras trampa tras trampa. Y todo lo que las fuerzas rusas pueden hacer es tropezar de una a otra. Tras fracasar los intentos recientes de avanzar, Rusia recurre a una estrategia ya probada para buscar condiciones más favorables. Lanzan bombas planeadoras en masa, eso es según el ISW, que informa sobre los comentarios del jefe de la administración militar de Sloviansk, Vadim Liak, quien dice que Rusia llevó a cabo un ataque con una bomba planeadora PVB-250 contra Sloviansk en la mañana del 2 de agosto, probablemente para apoyar el intento de asalto que el contraataque ucraniano frustró. Esta no es una estrategia nueva para Rusia. El uso de bombas planeadoras no solo busca moldear el campo de batalla. Rusia busca causar el mayor caos posible con estas armas y no duda en matar civiles para lograrlo. Una semana antes de que fracasara el asalto ruso, RBC Ukraine reportó que Rusia lanzó 3 ataques con bombas planeadoras contra Sloviansk en 24 horas para el 24 de julio, hiriendo a 16 personas, incluyendo a un niño. Ese es el objetivo de Putin y su ejército. Si no avanzan en tierra, aterrorizarán desde el aire. Parece que esta es la única estrategia efectiva que le queda a Rusia. Las bombas planeadoras no ayudaron a las fuerzas terrestres rusas el 1 y 2 de agosto. Ucrania desbarató esas fuerzas, debilitó el saliente y obligó a Rusia a replantear su estrategia. A estas alturas, está claro que cualquier asalto a Sloviansk significa la muerte para las tropas rusas. Así que hay que preguntarse, ¿por qué Putin sigue ordenando estos asaltos? Pronto revelaremos una buena respuesta a esa pregunta. Pero antes de hacerlo, te recordamos que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sloviansk es importante por una razón simple.
Es parte del cinturón de fortalezas de Donetsk que Rusia necesita destruir si quiere capturar Donetsk y, por extensión, la región más amplia del Donbass que Putin ha querido desde que lanzó su campaña de agresión en 2014. Este cinturón es una concentración de 4 ciudades que se extienden en una línea de 50 kilómetros a lo largo de la carretera H20 en Donetsk. Antes de la invasión de Putin, estas 4 ciudades sumaban 380.000 habitantes. Sloviansk es la mayor de las 4, con una población previa a la guerra de 105.000 personas, según el ISW. Ucrania ha pasado más de una década fortificando estas 4 ciudades. Desde que Putin lanzó su campaña de agresión en 2014, cada una tiene tantas defensas que tomar el cinturón de fortalezas será mucho más difícil que cualquier otro avance estratégico logrado por Rusia desde febrero y marzo de 2022. La región del cinturón de fortalezas es más de 7 veces mayor que Pokrovsk, que Rusia tardó más de un año en capturar, y aproximadamente 4 veces mayor que Bakhmut, cuya batalla fue una de las más sangrientas que hemos visto hasta ahora durante la guerra. Además, Sloviansk tiene importancia simbólica y estratégica para Rusia. Fue en esta ciudad donde Putin pudo establecer su primera cabeza de puente prorrusa en 2014, informa DW. Incluso los separatistas locales lograron controlar Sloviansk temporalmente en 2014 con apoyo de la inteligencia rusa. Para Putin, eso convierte a Sloviansk en la prueba de sus constantes afirmaciones de que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo y que Ucrania quiere convertirse en parte de Rusia. Solo el régimen en Kiev lo impide. Tomar Sloviansk completaría lo que Rusia empezó hace más de una década, en el contexto de la guerra de 4 años y medio, lo cual ya refuta todas las afirmaciones simbólicas de Putin. Sloviansk también ofrece acceso a la autopista M03. Esa autopista une Kiev con Kharkiv, luego Donetsk y finalmente la región rusa de Rostov del Don. Si Rusia controla esta autopista, puede cortarle a Ucrania el acceso al noroeste del país, dejando a Sloviansk aislada y evitando que Ucrania use esa autopista para trasladar tropas y suministros a Donetsk. Ucrania también tendría problemas para rotar soldados fuera de Donetsk, lo que permite a Rusia golpear a unas fuerzas defensoras cada vez más agotadas. Por eso, tiene sentido que Rusia siga atacando hacia Sloviansk, a pesar de las muertes y quedar atrapados varias veces cuando creen haber roto las líneas del frente. El plan ruso es simple. Primero toman Lyman, que según la agencia TASS, fue capturada a finales de julio. Desde Lyman, Rusia avanza hacia y a través de Sloviansk, lo que a su vez le da a Rusia la capacidad de lanzar asaltos contra Krematorsk. Rusia afirma haber completado el primer paso de su estrategia, pero un informe del 4 de agosto en Euromaidan Press dice lo contrario. Como suele pasar cuando Rusia dice haber capturado un asentamiento, en realidad solo unidades de infiltración han entrado y el control total aún no se establece. Rusia aún está lejos de establecerse en Limán, dice el portavoz de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania, Víctor Trujovov. Hasta que Rusia se establezca, cualquier ataque a Sloviansk terminará igual que el del 1 y 2 de agosto. Porque Rusia no cuenta con la base de lanzamiento necesaria para asaltar con éxito la ciudad fortaleza. Esa es la situación de Rusia en Sloviansk actualmente. Seguirá lanzando asaltos, pero todavía está muy lejos de siquiera acercarse a las fronteras de la ciudad, mucho menos de capturarla. Esto podría verse como un microcosmos de lo que ocurre en Donetsk. Después de todo, la situación es la misma. Rusia avanza, pero no llega lejos. El plan de Rusia es ocupar todo Donetsk para finales de 2026. Ese plan está hecho trizas porque avanzan tan lento que con suerte llegarán a las afueras de Sloviansk a fin de año, y ni hablar de tomar las demás ciudades fortaleza que tendrían que caer. Ya mencionamos lo lento que ha sido el avance ruso hacia esa ciudad. En Donetsk y en Ucrania, en general, la situación parece aún peor. En su evaluación del 1 de agosto sobre la campaña rusa durante julio, el ISW señaló que Rusia ha logrado avanzar la impresionante cantidad de 37.8 kilómetros cuadrados en Ucrania, logrando un promedio de 1.22 kilómetros cuadrados por día. Para dar contexto, es un área menor que Manhattan, dice el grupo de expertos. Buenas noticias para Rusia. En julio, las fuerzas de Putin lograron por segundo mes consecutivo un avance territorial neto en Ucrania. Junio ofreció un avance similar, aunque menor, de 30.02 kilómetros cuadrados. Abril y mayo, juntos hicieron que Rusia perdiera casi 400 kilómetros cuadrados. Rusia sigue intentando recuperar esas pérdidas sufridas anteriormente en 2026. Hasta ahora, ha recuperado cerca de la mitad de las pérdidas de abril. Eso no es una buena imagen para la nación que se supone que debe estar a la ofensiva y avanzando furiosamente por Donetsk. El patético ritmo de avance queda aún más en evidencia cuando se toman en cuenta las pérdidas de Rusia en julio. El 3 de agosto, el Kyiv Independent informó que esas pérdidas ascendieron a 42.860 soldados,
muertos o heridos, lo cual establece con creces un nuevo récord para 2026. El récord anterior fue en junio, cuando Rusia perdió a 39.290 de sus soldados. Esto significa que Rusia sacrificó a más de 1.130 de sus soldados por cada kilómetro cuadrado que ocupó durante el mes. La línea de fortalezas cumple su función. Como vimos el 1 y 2 de agosto, los defensores de Sloviansk son muy efectivos. Capturar toda la región de Donetsk para finales de 2026 es una meta imposible. La única manera en que eso podría suceder es si todos los defensores de Ucrania decidieran simultáneamente simplemente dejar de luchar. Debido a la incompetencia de los soldados rusos, ni siquiera estamos seguros de que deponer las armas baste para que Rusia tome la línea de fortalezas este año. Dejando los insultos de lado, el ritmo de avance que hemos visto en junio y julio es tan lento que el analista de inteligencia de fuentes abiertas Deep State dice que Rusia ni siquiera podrá capturar Donetsk en 2027, mucho menos en 2026. Solo algo podría cambiar este mal pronóstico para Rusia: que Vladimir Putin haga realidad los rumores de que prepara la movilización de 500.000 soldados rusos tras las elecciones de la Duma estatal en septiembre. Esa es la lamentable posición en la que ahora se encuentra el líder de Rusia. No logra tomar Donetsk para cuando dijo que lo haría, y solo podría hacer creíble lo imposible si hace lo que siempre dijo que no haría. Esto no ayuda a los soldados que Rusia sacrificó cerca de Sloviansk. Se les ordenó lanzarse al infierno, y el infierno es exactamente lo que encontraron. El contraataque ucraniano en Sloviansk solo da una idea de lo que pasa en la línea del frente rusa en el Donbass. Esa línea está al borde del colapso, ya que Rusia pierde hasta 2 batallones cada día debido a la obsesión obtusa de Putin. El ejército ruso no logra capturar Donetsk. Descubre la gravedad de este fracaso en nuestro video. Si te gustó, suscríbete al programa militar. Analizamos diariamente la situación actual de la guerra de Ucrania. Y gracias por vernos.